Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos en esta cuarta sesión de intercambio del Grupo Eugene, SEGIR, y en este caso les agradecemos mucho la participación del Grupo de Huntington, de Brasil, en esta cuarta sesión. A ver, la ciencia y la tecnología favorecen muchísimo el desarrollo de las sociedades y la medicina reproductiva se ha nutrido muchísimo en estos últimos años de todos los avances científicos y tecnológicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la gente, de mejorar algunos aspectos a futuro, evitar algunos problemas si esto es así, si esto es posible, de alguna manera cambiarle la vida a la gente en la medida en que podemos para bien. Ahora, cada vez que se desarrolla algo nuevo en ciencia y tecnología, sabemos que hay una serie de pasos, desde lo que es el desarrollo, el análisis de los resultados, las conclusiones, las controversias, hasta que finalmente se llegan a algunas recomendaciones, que en el día son las recomendaciones aceptadas y todos sabemos que con el tiempo pueden ir modificándose. Hablando de ciencia, tecnología y desarrollo, brindamos esperanza también. Y la idea de este encuentro es precisamente transmitir dos temas que tienen mucho que ver con mejorar calidad de vida, evitar riesgos y brindar esperanza. Uno de esos temas tiene que ver con la fertilidad en pacientes oncológicas y el otro tema tiene que ver con la interpretación de los mosaicos en los ciclos de PGT. Tema interesante y controvertido. Bueno, Huntington ha tenido la amabilidad y la gentileza de colaborar con nosotros, con dos excelentes profesionales aquí presentes, que son muy generosos y que van a compartir con nosotros sus conocimientos. Y voy ahora a presentarles a mi compañera de coordinación, la doctora Andrea Cosia, que los va a presentar. Antes de eso, les recuerdo un par de temas técnicos. Los doctores van a hablar en inglés, y el público puede elegir abajo al pie de la pantalla el icono de interpretación para escuchar la charla en inglés o en español, como prefieran. Y lo otro es que invitamos a todo el público presente a manifestar sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Así que con mucho gusto con Andrea los iremos revisando, tratando de evacuar todas aquellas preguntas que puedan ir surgiendo. Así que bueno, no vamos a demorar más esta presentación. Yo voy a introducir a la doctora Andrea Cosia, que al lado mío. La doctora Andrea Cosia es especialista en medicina reproductiva, es coordinadora de la Unidad de Preservación de Fertilidad de SEGIR y es directora de la beca de reproducción asistida de SEGIR. Y Andrea, te doy el pie para que avances con las presentaciones. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a nuestros oradores del día de hoy. Es un honor para mí presentarlos. En primer lugar, voy a presentarles al doctor Mauricio Cheín. Él es médico, es doctor, especialista en medicina reproductiva, es el coordinador científico del grupo Huntington, es coordinador de la unidad Vila Mariana y es coordinador también del servicio de oncofertilidad del grupo Huntington. Muchísimas gracias, doctor, y escuchamos su presentación. Did you know that ¿Sabían que la preservación de la fertilidad es uno de los 5 necesidades y principales para pacientes de cáncer? Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al comité organizador por esta invitación. Para mí es verdaderamente algo excelente estar aquí para hablar algo que me gusta, que es mi campo de estudio. Hoy voy a hablar sobre programar la estimulación en pacientes de cáncer. No tengo conflictos de interés respecto de esta presentación. Y la razón para hablar sobre la estimulación ovárica es el hecho de que para la preservación de la fertilidad esto es muy importante. 10% de todos los cánceres ocurren en pacientes de menos de 45 años. La fertilidad es un punto de preocupación para sobrevivientes de cáncer, especialmente entre adolescentes y jóvenes. La preservación de la fertilidad ha sido citada
como una de las 5 necesidades insatisfechas de las principales para pacientes de cáncer. I don't know why my presentation Su presentación no avanza. Ahí está. So since 2006, Desde 2006, la Sociedad Norteamericana de Oncología Clínica ha brindado guía a oncólogos para educar a los pacientes sobre los riesgos de los tratamientos oncológicos para la fertilidad. Sin embargo, la derivación a especialistas en fertilidad sigue siendo baja. Hay 5 factores que afectan la derivación a especialistas en fertilidad. Primero, la falta de conocimiento y de recursos para preservación de la fertilidad. Segundo, hablar con los pacientes de cáncer sobre preservación de la fertilidad puede ser difícil. Tercero, dependiendo del tipo de cáncer y su pronóstico, la derivación puede ser más fácil o más difícil. Luego, distintos métodos de preservación de la fertilidad puede cambiar el plan. Y quinto, los pacientes de más de 35 años o que tienen niños, especialmente las mujeres, son menos derivadas. Por lo tanto, finalmente el acceso a tecnología de reproducción asistida sigue siendo un desafío. Pero la buena noticia es que las tasas de derivación en el escenario global han aumentado con el tiempo, especialmente en países en desarrollo. Como pueden ver, hay algunos países que prácticamente la mitad de los oncólogos derivan a estos pacientes a centros de fertilidad y en otros países menos de 20% de ellos hablan de preservación de la fertilidad. Por otro lado, hay algunos factores que obstaculizan el proceso de toma de decisiones relacionado con la preservación de la fertilidad. Por ejemplo, el temor de demorar el tratamiento de cáncer, el temor de agravar un cáncer relacionado con las hormonas, como cáncer de mama, el temor asociado con las consecuencias de un futuro embarazo, el estado de relación, preocupaciones financieras y algunos el modo de supervivencia, lo que significa que priorizan el tratamiento de cáncer respecto de la fertilidad o de la preservación de la fertilidad. Además, la preservación de la fertilidad también eh, da beneficios psicosociales a pacientes de cáncer. Como pueden ver, esta encuesta llevada a cabo por nuestra clínica de las pacientes de cáncer que preservan ovocitos, 8% de ellos, 48% se sienten seguras, 22% sienten paz, 11 esperanza, 5 sienten alivio y 3% contentas, felices. Solo 8,6% de las pacientes informan sentirse preocupadas. Bien, entre las opciones de preservación de fertilidad, el uso de agonistas para supresión ovárica se considera un método experimental, en tanto la criopreservación de tejido ovárico ha sido reconocida como un método establecido junto con la criopreservación de ovocitos maduros que luego requiere estimulación ovárica. Cuando hablamos de estimulación ovárica en pacientes oncológicos, hay algunos motivos de preocupación, como por ejemplo la enfermedad y sus peculiaridades, el tiempo disponible entre el diagnóstico y el tratamiento oncológico, que sabemos algunas veces puede ser muy breve, y en algunos casos hay mayor riesgo de trombosis y la preocupación con la seguridad, el cáncer de mama relacionado con hormonas, la necesidad de tener conciencia de que en la mayoría de los casos tenemos una sola oportunidad. O sea, para maximizar la cantidad de huevos, se requieren mayores dosis de gonadotropina. Es muy importante
prevenir la hiperestimulación ovárica o el síndrome de hiperestimulación ovárica. Convencionalmente, la estimulación ovárica para ovocitos o criopreservación se inicia al comienzo de la fase folicular, asumiendo que los folículos serían más aptos a FSH y esa produce mejores resultados. Sin embargo, si el paciente llega a la clínica en la fase folicular tardía, deberíamos esperar 21 días antes de iniciar estimulación ovárica. Ahora, en casos de que llegue a mitad del ciclo, deberíamos demorar la iniciación 14 días y si llega en la fase lútea, deberíamos posponer el tratamiento 7 días. Pero hoy día el concepto de que hay múltiples ondas foliculares en todo el ciclo menstrual y los folículos deben ser aptos para FSH en cualquier momento del ciclo. Esto nos permite iniciar la estimulación en forma aleatoria, acelerar la estimulación ovárica en un escenario en el que el tiempo es esencial. Por lo tanto, podemos comenzar en la fase folicular temprana con protocolo antagonista convencional y el inicio puede ser iniciado con agonistas GnRH, que es preferible a fin de evitar la hiperestimulación, el síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero cuando en la fase folicular tardía hay dos opciones. La primera es si hay un folículo cerca de la ovulación y una segunda ola de folículos de menos de 12 milímetros, es posible iniciar gonadotropina, dejar que se produzca la ovulación y luego iniciar el GnRH y agonistas después del surgimiento, cuando el folículo llega a 12 milímetros hasta el disparo desencadenado, el viento final. La segunda forma de hacerlo es si no hay folículo cerca de la ovulación y por lo tanto podemos iniciar las gonadotropinas y antagonistas GnRH porque no hay folículo y comenzar con los antagonistas cuando los folículos llegan a 13 a 14 milímetros hasta el desencadenamiento final. Pero si el paciente llega en la fase lútea, es posible iniciar gonadotropinas e introducir antagonistas GnRH cuando los folículos tienen más de 12, 13 milímetros, como se hace de forma convencional. Y en caso de que llegue la fase ovulatoria, podemos esperar a la ovulación o hacer un disparo de GnRH o de agonista de GnRH y comenzar la inducción de la ovulación como se hace convencionalmente. Entonces, en ese caso, podemos comenzar la estimulación ovárica en cualquier momento del ciclo. Como pueden ver acá, podemos comenzar de manera convencional, en la fase lútea, en la folicular tardía o inclusive en la ovulatoria. Sin embargo, hay otros protocolos que se proponen, pero no hay consenso sobre cuál funciona mejor.
si van a introducir antagonistas de GnRH 2 o 3 días después de las gonadotropinas o no introduciendo el antagonista de GnRH antes de la gonadotropina. La razón de la introducción del agonista antes de la gonadotropina consiste en evitar la ovulación en la fase lútea tardía, lo que es preferible, pienso yo, para apurar la luteolisis en la fase lútea. Respecto de la efectividad del inicio aleatorio cuando lo comparamos con la estimulación ovárica convencional, los resultados no difieren en ovocitos recolectados, ni tampoco en los ovocitos maduros y en el índice de fertilización. Sin embargo, cuando comienza la inducción en la fase lútea, llevó 1 o 2 días más. Este es un estudio interesante de una muestra pequeña. No son pacientes oncológicos, sino donantes de ovocitos por razones técnicas. Es un estudio autocontrolado en el que los donantes fueron estimulados convencionalmente, inicialmente, pero como segundo paso se los randomizó en una fase folicular tardía o con estimulación o en la fase de estimulación lútea, comparando los resultados. Los antagonistas de GnRH se introdujeron 2 o 3 días hasta que los niveles de estradiol estaban por debajo de los 60 picogramos por mililitro y después se inició la gonadotropina. Como podemos ver, para todos los parámetros clínicos y de laboratorio, no hay diferencias en cuanto a los resultados. Con cantidad similar de ovocitos colectados, ovocitos maduros, cantidad de embriones de alta calidad, la estimulación. Asimismo, en 2007 se hizo una revisión sistemática. La mayoría de los estudios incluidos eran retrospectivos o pequeños, pero la cantidad de ovocitos maduros era similar a la obtenida en ciclos convencionales. Volvamos a esta diapositiva. De la misma manera que podemos comenzar la estimulación en cualquier momento del ciclo, hay las distintas ondas foliculares nos permiten hacer múltiples estimulaciones en el mismo lugar. En los respondedores pobres se trata de maximizar los resultados en un periodo más acotado de tiempo. Llevando a cabo 2 estimulaciones en un solo ciclo, los chinos crearon el protocolo de Shanghái, específico. Ahora no voy a entrar en detalle, pero pudo probar que es factible recolectar más ovocitos, inclusive en la segunda estimulación, no solo en la primera. Y luego viene la pregunta, ¿la calidad de ovocitos en la fase lútea tiene la misma calidad que la de la fase folicular? Se hizo un estudio en una población pequeña comparando la estimulación folicular contra la lútea y como podemos ver, hay un índice upload de blastocisto similar entre la fase folicular y lútea, lo que muestra que no se afecta la calidad en la fase lútea cuando estimulamos en la misma. En los pacientes oncológicos, esto se puede llevar a cabo de la misma manera. El primer ciclo puede comenzar de manera aleatoria.
Como podemos ver, los resultados del estudio en pacientes oncológicos con distintos tipos de patologías tuvieron la recolección de ovocitos 2 veces en un protocolo DuoSTEAM y se recolectó la mayor cantidad de ovocitos en todos los pacientes. No hay duda de que un tema importante respecto de la seguridad de la estimulación ovárica está vinculada con la paciente de cáncer de mama. Para evitar los efectos de estradiol en la mama, tenemos que considerar la coadministración de un inhibidor de la aromatasa, tal como tamoxifeno, para evitar la acción de estradiol en los receptores de la mama. Hasta este momento no hay estudios clínicos randomizados que digan si el letrozol es mejor que el tamoxifeno. Sin embargo, la evidencia a la fecha en comparación no aleatorizada de el uso de uno y otro muestran que los resultados son similares. Pero el letrozol tiene un protocolo que debiera preferirse porque los resultados implican menores niveles de estradiol. Asimismo, la administración conjunta de letrozol pareciera no interferir con los resultados, como podemos ver en este estudio, en comparación del inicio aleatorio y convencional con y sin letrozol. La diferencia encontrada, tal como se espera, estaba en los niveles menores de estradiol en el grupo de letrozol. En algunos países está prohibido el letrozol porque se lo clasifica off-label para la inducción de ovulación. Pero en cuanto a la seguridad, no hay un mayor riesgo de anomalías congénitas, tales como este estudio retrospectivo con prácticamente 800 ciclos en Japón, y letrozol está en las guías de ASHRAE y SRM para esta aplicación. Respecto de la seguridad de la hiperestimulación ovárica en el caso de cáncer de mama, esta es una revisión sistemática en la que se incluye 15 estudios, 11 con letrozol, 3 con tamoxifeno y 1 con ambos, que hallaron que no había evidencia en declinación en los índices de sobrevida sin recidivas cuando se comparaba gonadotropina con más letrozol, y hay datos insuficientes para el uso de gonadotropinas más tamoxifeno. Pero demuestra que las gonadotropinas más letrozol parecieran ser muy seguros. En los últimos 2 años aparecieron 2 estudios adicionales que confirmaron la seguridad del procedimiento. Este con 148 pacientes expuestas y un seguimiento de 60 meses. Acá con 207 pacientes expuestos y un seguimiento de 43 meses. Ninguno muestra una diferencia en la sobrevida libre de enfermedad. Pero los pacientes oncológicos tienen la misma respuesta a la estimulación ovárica que el paciente que no es paciente oncológico. Este metaanálisis con 7 estudios incluidos con un total de 227 pacientes identificó menos ovocitos en el paciente oncológico que en el no oncológico. Tenemos que ser conscientes cuando miramos estas cifras porque hay distintos protocolos implementados en los estudios y por ende esto es un sesgo importante.
Hay otros estudios publicados después del metaanálisis que muestran que no hay diferencia en el resultado de los pacientes oncológicos comparados con la criopreservación electiva. Perdón. Esto sigue siendo una pregunta sin respuesta. Para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, el uso de un disparador de agonistas y ESG en pacientes oncológicos parecen ser factores muy importantes. Es siempre preferible, no solo por ser más sano, sino que a veces puede darnos resultados mejores, tal como en este estudio podemos ver que tenemos más embriones y ovocitos criopreservados comparando GNRH y HCG. Hay datos limitados respecto del embarazo y en los nacimientos vivos de los pacientes oncológicos con ovocitos preservados, porque solo pocos de ellos volvieron a utilizar sus ovocitos. Este estudio nos da de 8 pacientes oncológicos volvieron a utilizar los ovocitos y verán acá resaltado en la tabla los nacidos vivos acumulados fue de un 34%, que no es distinto de la preservación electiva. Parece que los resultados no son tan distintos de los pacientes oncológicos y con la criopreservación social electiva. Para concluir, entonces, diría que los prestadores de servicios de salud deben derivar los pacientes de cáncer jóvenes que tengan interés en la preservación de la fertilidad. Tiene que haber conocimiento sobre las ondas foliculares múltiples a través del ciclo menstrual, que crea nuevas posibilidades de estimulación ovárica. El inicio aleatorio de la estimulación ovárica controlada es tan efectivo como la convencional en la preservación de la fertilidad. Cuando hay tiempo disponible antes del tratamiento oncológico, se deben considerar los protocolos de doble estimulación para maximizar la cantidad de ovocitos obtenidos. La COS en el cáncer de mama, inclusive con receptores hormonales positivos, parece ser segura. En este caso, se recomienda la coadministración de letrozol. El protocolo con antagonista de GNRH con un disparador agonista para acortar la inducción de la ovulación y evitar el síndrome de sobreestimulación ovárica debe ser el protocolo de preferencia en el paciente oncológico. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, adelante. Una actualización buenísima sobre el tema, así que le agradecemos muchísimo por la presentación. ¿Vamos a continuar con la doctora o hacemos ronda de preguntas? No, continuamos con la doctora. Bueno, bienvenida a la doctora Ana Luisa Núñez, que hoy también está con nosotros. Es la siguiente oradora. La doctora es médica especialista en medicina reproductiva y ella es la coordinadora de asesoramiento genético del grupo Huntington. Así que bienvenida a la presentación. Perdón que no me quité esto. Bienvenida, doctora. Y bueno, la escuchamos. Muchas gracias. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí estar aquí hoy
para hablar de este tema tan interesante como el mosaicismo. Quisiera agradecer a la doctora Susana y a todo el equipo científico por esta invitación. Y durante los próximos 30 minutos, la agenda va a ser una breve introducción al mosaicismo, análisis del mosaicismo, datos clínicos, la toma de decisiones y las conclusiones. Por lo tanto, comenzando con una breve introducción, sabemos que el objetivo principal de PGTA siempre ha sido mejorar los resultados de IVF, reducir las tasas de abortos y ayudarnos a seleccionar los mejores embriones para la transferencia. Con la evolución de PGT desde 1995, tenemos FISH, luego CGH, y ninguno de ellos ha sido tan eficiente para detectar la variación de número de copias, o solo en 2013, y ahora tenemos otras opciones, porque es una tecnología cuantitativa en la que podemos identificar esta combinación, esta mezcla de células Excuse me, Dr. euploides. Ana, we can only see the first slide. Perhaps you have yes, no. This one? Just this one, not the second or the third. Modo No, presentación. I was only speaking in this slide. Okay. Estaba solo hablando en esta diapositiva. No, that's okay. Bien, So now moving to ahora the vamos a definition pasar a la of definición de mosaicismo. El mosaicismo es la presencia de líneas celulares con diferencias cromosómicas en el mismo embrión. Como vemos ahí, tenemos el trayecto, la vía en mosaicismo. So I'm sorry, I will continue. I'm having a little bit trouble. Ahora voy a continuar. Technical problems Tengo problemas técnicos con la presentación, en el modo presentación, así que voy a seguir slide, okay? con una sola diapositiva. Já tô aqui agora. No definition, yes. Ay, definición. Ok, Bien. isso, próximo agora. Assim. Yes. So, let's go on Entonces the voy a definition of continuar con la mosaicism. presentación. Lamento los problemas técnicos. Definition of La definición de mosaicism. mosaicismo, The mosaic, continuando con el mosaico, tenemos diploide, mosaico diploide, aneuploide, una combinación de células diploides o aneuploides. Tenemos aneuploidía mosaiquista, la combinación de líneas celulares diferentes de las anomalías cromosómicas. El mosaicismo cromosómico va de 2 a 40% usualmente. En la gran mayoría de las clínicas informan entre 5 a 15%, dependiendo del grupo que se esté investigando. El mosaicismo es un fenómeno que origina de errores posigóticos de la mitosis, como donde
no se segregan correctamente entre las distintas líneas celulares. Muchas líneas de investigación tratan de entender cómo se produce este fenómeno y si es parte del desarrollo embrionario. En 2016, Bolton y sus colaboradores publicaron este estudio con ratones. En el estudio bloquearon la mitosis creando embriones con mosaicos y vieron que teniendo más del 50% de células aneuploides, el embrión se bloquea su desarrollo. Por otro lado, cuando tenemos menos de 50 células alteradas, dentro de la masa celular interna se eliminan las células por apoptosis y en el trofectodermo muestran eh, em, efectos proliferativos significativos cuando están por debajo del 50%. Con todo este conocimiento, los tienen potencial de implantarse estos embriones con mosaicismo. Sabemos que los euploides tienen mayores probabilidades de embarazo, y como los aneuploides tienen una mínima o ninguna probabilidad de embarazo, de acuerdo con la bibliografía actual. Pero, ¿qué podemos decir los embriones con mosaicismo? Respecto de la biopsia del trofectodermo, normalmente tomamos de 5 a 10 células en la biopsia y esta cantidad normalmente se refleja la constitución del embrión con 98% de precisión. O sea que es probable que las muestras biopsiadas incluyan más de una línea celular. Pero hay estudios que muestran que los falsos positivos disminuyen la tasa de nacimientos vivos. Sabemos que no es una cuestión de tecnología del mosaicismo, tiene que ver con la ubicación de la biopsia. Entonces depende de la muestra biológica y debido a esto podríamos tener diagnósticos incorrectos. De acá tenemos un resultado completo y normal en la biopsia y tenemos una aneuploidía completa en la masa celular. Ustedes saben, en otro caso, tenemos un diagnóstico incorrecto con una biopsia aneuploide, en trofectodermo, con el embrión aneuploide completo en la masa celular interna. Otro tipo de diagnósticos pueden ocurrir incorrectos dependiendo de la ubicación de la biopsia, del sitio de toma. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a hablar sobre el análisis, la detección y limitaciones de esta técnica. Y por lo tanto, una de las cosas importantes cuando establecemos el diagnóstico es buscar los rasgos de la muestra, de la calidad de la muestra. Tenemos que conocer la cantidad de células biopsadas, la calidad de las células, la integridad de las células, el volumen y, por ejemplo, el volumen del buffer en este resultado. En este resultado tenemos un perfil ruidoso de NGS y como pueden ver el resultado es mosaico. O sea, cuando se realizó una nueva biopsia respetando todos los protocolos de calidad, teníamos un embrión euploide normal. Otro punto fundamental para detectar el mosaicismo es la plataforma NGS utilizada. O sea, hay una plataforma la validación de una plataforma con distintas líneas celulares en distintos porcentajes para validar la tecnología. En estos casos es muy importante tener un equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Tenemos que evitar el exceso de sensibilidad. En otras palabras, tenemos que evitar producir falsos positivos. Y por otro lado, tenemos que tener alta especificidad para reportar un embrión normal sin perder variaciones que podrían tener relevancia clínica. Y es importante
tener un buen diagnóstico, una alta cantidad, donde podemos ver cada cromosoma representado con una mayor cantidad de puntos. Y otra cosa importante es tener una baja dispersión, de modo que los puntos estén muy cerca de la línea central, como ven en este resultado, y la técnica no es adecuada, entonces los puntos están muy lejos de la línea central. Por lo tanto, este tipo de ejemplo es lo que llamamos una buena alineación sin dispersión, una buena cantidad de lectura sin dispersión. Un punto importante también es establecer el umbral. Muchos laboratorios en el mundo, como hemos visto en la literatura recientemente, muchos laboratorios utilizan 20-80% de células aneuploides, este umbral para determinar el mosaicismo. En nuestro centro utilizamos un criterio más exigente para mosaicos, para trazamos esta línea, este umbral es más exigente que en el resto del mundo. De modo que como tenemos el umbral de mosaicismo, tenemos que determinar el grado. En nuestro centro utilizamos mosaicismo de bajo grado como de 30-50% de las células alteradas. El mosaicismo de alto grado es de 50 a 70% de las células alteradas. Con todos estos datos publicados recientemente, este grado puede cambiar hasta 50% o menos de 50%. Ahora pasando a los datos clínicos. Esta tabla muestra el primer estudio publicado respecto de transferencia de embriones mosaicos. Este estudio utiliza un array para la detección de mosaicismo y ha sido una buena técnica, pero ahora hay otras tecnologías. Sabemos que no es la técnica ideal para este tipo de análisis porque es cualitativa la tecnología, pero ha sido un estudio importante porque fue el comienzo del conocimiento del potencial de mosaicismo. Después del primer estudio, muchos otros estudios se publicaron para responder esta pregunta: si estamos descartando embriones competentes. Como pueden ver en esta tabla, todos han demostrado mejores resultados con bajos transferencia embriones mosaicos. Aquí Spinella en 2018 demostró una muy buena tasa de implantación en el bajo grado de mosaicismo comparado con euploides, y más recientemente, ahora publicados en 2021, recientemente los estudios con transferencia de embriones de mosaicos bajos, una tasa de implantación de 47,4, lo que significa que estos embriones tienen un gran potencial. Otro estudio muy interesante publicado por Granty en 2018 era un análisis retrospectivo realizado en citogenética secuencial de 72.000 muestras de vellosidad coriónica, 72.000, 3.000 de autoconcepción en un solo centro. Analizaron todas estas muestras de vellosidad coriónica, analizaron la probabilidad de que detectado en estas muestras involucren el feto, la incidencia de en disomía uniparental en presencia de mosaico en la vellosidad coriónica y la probabilidad del mosaicismo se correlacione en los abortos cuando generamos esta aporte. Así que tratamos de crear un puntaje de seguridad para la transferencia de acuerdo con el cromosoma involucrado. Como pueden ver en esta diapositiva, usualmente
los cromosomas no peligrosos, son cuando no se recomienda la transferencia porque usualmente tiene compromiso fetal. Y por otro lado, en esta línea verde tenemos los cromosomas más seguros. Y acá en amarillo tenemos que hablar y hacer consejería genética. Este otro estudio fue presentado en ESRM el año pasado, lo mismo que les mostré antes, pero solo fue publicado en mayo de este año en su totalidad. Es un estudio no ciego, multicéntrico, retrospectivo, así que los médicos ya sabían de los embriones con mosaico previo a la transferencia. En la gráfica podemos ver los resultados comparativos. El grupo hiploide y este grupo tiene resultados significativamente más favorables y menores índices de aborto. Hay una gran diferencia entre los euploides y todos los grupos con mosaicismo, y esta diferencia se debe seguramente a todos los grupos con mosaicismos unidos. Como podemos ver en esta otra gráfica, el grupo de bajo grado de mosaicismo aquí en azul tiene mejor resultado, índice de implantación en comparación con los de mosaicismo de alto grado en gris. Este estudio es el más relevante por la gran cantidad de los embriones con mosaicismo transferidos, 1000 en este caso. Otro estudio importante es de Capalvo. Esto está en impresión, se publicó el año pasado en ASRM. Es un estudio muy importante porque es prospectivo, ciego, con con embriones de bajo mosaicismo. Hicieron 897 transferencias de un solo embrión. Es un estudio multicéntrico y, como les comentaba, es un estudio sin selección. Entonces, los resultados entre los tres grupos son muy similares. Como podemos ver aquí, las pruebas de embarazo positivo entre todos los grupos. Tenemos que recordar que es un estudio solamente con transferencia de mosaicos de bajo grado. Entonces, lo dividieron 30-50% de casos moderados, otro grupo de bajo mosaicismo de 20-30%. Es decir, no tenía diferencia entre los tres grupos y la prueba de embarazo positivos, la pérdida de embarazo químico, aborto y nacidos vivos. En este estudio, que fue publicado en Fertility and Sterility de 2021, el grupo de Scott hicieron un estudio sin selección multicéntrico prospectivo ciego, y en este estudio realizaron la biopsia TE después de la transferencia de acuerdo a la morfología, sin abrir los resultados y solamente después de el resultado de embarazo o falla, abrieron los resultados de la biopsia de TE. Como podemos ver aquí en la gráfica, tenemos los mosaicos de cromosoma completos, similar, segmental, perdón, euploides, aneuploides. Acá tenemos cromosoma completo, anormalidades segmentales. Y ven el potencial comparado con los euploides. Tenemos entonces que los embriones de mosaico cromosoma completo mostraron similar potencial reproductivo que los aneuploides segmentales. Y ambos han mejorado los resultados reproductivos en comparación con los aneuploides.
Fíjense los euploides, aneuploides, segmentados y cromosoma completo. Hablemos sobre tomar decisiones. Cuando tenemos un resultado con mosaicismo, siempre tenemos que verificar con el paciente si no queda ningún embrión no euploide, por el consenso de PGDIS 2021, que está en impresión, y también de acuerdo al del 2019, siempre hay que priorizar los embriones euploides. En caso de decidir la transferencia de un embrión con mosaicismo, es obligatorio realizar la consejería genética. De acuerdo al consenso de PGDIS, el porcentaje de mosaicismo pareciera ser un buen predictor del resultado que el cromosoma específico involucrado. Cuando uno considera la transferencia de embrión de dos mosaicos con un grado similar, tenemos que considerar la morfología del embrión. Y para terminar el consenso, de acuerdo a toda la bibliografía, pareciera ser segura la transferencia de un embrión con un mosaicismo de bajo grado. Acá tenemos una imagen del PGDIS 2021. La mayor posibilidad de transferencia fallida cuando salimos de la zona euploide a la aneuploide. Entonces, cuando incrementamos el grado de mosaicismo, normalmente también se incrementan las posibilidades de aborto, se reducen las posibilidades de nacido vivo, la de implantación y la de VHCG. Cuando una pareja decide hacer la transferencia de un embrión con mosaicismo y después de la consejería genética, normalmente sugerimos que la pareja haga unas pruebas prenatales no invasivas de 24 cromosomas. Hoy por hoy, esta prueba es la recomendada. Hacemos NIPT de 5 cromosomas, pero ahora se recomienda 1. Y el PGDIS recomienda 1. Se hace una eco para ver morfología y después de 14 semanas hacemos una amniocentesis. Cuando estamos tomando la decisión con la pareja, siempre podemos recordar los principios éticos. Acá está el Comité de Ética, su opinión publicada en 2017. Recuerden que siempre tenemos que buscar los principios éticos de libertad reproductiva, la autonomía del profesional, la conciencia profesional, el no dañar el beneficio procreativo y el bienestar del niño. En conclusión, es una situación que representa un gran reto en el tratamiento de fertilidad. Esto es conocimiento nuevo para nosotros porque hace 5 años no hubiéramos estado hablando de esto. Es algo muy reciente. Con toda la evidencia que les mostré hoy, aparentemente es segura la transferencia de embrión con bajo grado de mosaicismo. Hay que hablar con los pacientes en todos los aspectos, eso es obligatorio, también con los profesionales, sobre todos los aspectos importantes de la transferencia con mosaicismo, los resultados y por supuesto hay más por venir. Acá tenemos una imagen del señor que dice hackers, tengo que cambiar el password, porque el angelito le dice, señor, acaban de descubrir el código genómico del ser humano. Así que bueno, gracias a todos. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy linda la presentación y muchas gracias al doctor Mauricio también, han estado excelentes. Vamos a invitar a que se sumen al panel a 2 comentaristas. A una de ellas ya la presenté, pero bueno, recuerdo
a la doctora Andrea Cosia, que es coordinadora de la Unidad de Preservación de Fertilidad de SEGIR y directora de la Beca de Reproducción Asistida de SEGIR, y le invito a la doctora Cecilia Fernández, que es bioquímica, especialista en biología molecular con doctorado en genética humana, y es directora del laboratorio Novagen en genética reproductiva. Así que las invito con sus comentarios a los profesionales, cuando gusten. Muchas gracias. Ay, yo no escucho nada. Ah, No la escuchamos a la doctora. ¿Está utilizando el micrófono? Perdón, ¿se escuchó lo que dijo Andrea? No, doctora, no se escuchó. Bueno, agradecerles a los doctores y felicitarlos por las exposiciones que fueron de altísimo nivel, así que muchísimas gracias. Y te preguntaba, Ceci, si querés que arranque haciendo algún comentario yo, o bueno, o te dejo la palabra, como quieras. no, bueno, los saludo. Primero, muchas gracias por las charlas. Y yo tengo unas preguntas solo muy básicas para el doctor Chejim. Por ahí, André, arrancamos con eso y ¿no? Así vamos en el orden que fueron las charlas. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Coincido en que todo esto que tiene que ver con la oncofertilidad apuesta a la calidad de vida de los pacientes oncológicos, y seguramente le pasa lo mismo que a nosotros. Cada vez son más los pacientes que, gracias a los avances de los tratamientos, se curan y pueden pensar, digamos, en su vida después del cáncer y en el deseo de tener hijos. Quería preguntarle cómo ve usted la derivación en Brasil, si el porcentaje de derivación sigue siendo bajo o si ha visto un incremento en los últimos años de la derivación de los oncólogos hacia los centros de fertilidad o hacia su caso en particular. Sí, gracias por su pregunta. Thank you for your question. I will speak in a mixture of Spanish and Portuguese or English, but I can try Portuguese. Em Brasil, a situação que temos é de que é sempre um desafio muito grande o encaminhamento do oncologista para o médico especialista em reprodução assistida. E esse desafio é mundial. O oncologista, ele dá a prioridade sempre ao tratamento oncológico, mas muitas vezes deixa as consequências do tratamento oncológico um pouco ao lado. E como sabemos hoje, uma vez que os tratamentos são cada vez mais efetivos, os diagnósticos são cada vez mais precoces, mais pacientes jovens sobreviverão ao câncer. E com isso, a qualidade de vida se torna cada vez mais importante. E dentre os itens da qualidade de vida, vem a questão da possibilidade de ter filhos biológicos, da possibilidade da reprodução. Então, sem dúvida nenhuma, apesar de toda a promoção à saúde que se faz, de toda a divulgação da informação que se faz, palestras para oncologistas, parcerias com clínicas e hospitais oncológicos, ainda existe um acesso difícil da paciente oncológica ao serviço de reprodução assistida. Tem melhorado nos últimos anos, o número de pacientes que nos procuram por problemas de câncer está aumentando gradativamente, mas sabemos que ainda é baixo, perto do número de mulheres jovens e homens jovens também que enfrentam o diagnóstico do cáncer. Perfecto, muchas gracias. Y es similar a lo que vemos acá. Acá por ahí lo que tenemos son algunos centros de oncología donde los oncólogos, como usted decía, están más informados y por ahí tienen un poco más en cuenta este tema, y a partir de ahí vemos un poco más de derivación, pero tampoco es que ha aumentado tantísimo como, por ejemplo, la criopreservación de ovocitos por causa electiva, ¿no?
Tengo otra preguntita más, son dos con respecto a la estimulación de la ovulación en las pacientes oncológicas, para conocer un poco el manejo que tiene usted en el centro. No me quedó claro si cuando realizan el Random Start prefiere utilizar el antagonista inicialmente o ha dejado de utilizarlo. Y la siguiente pregunta es, si teniendo en cuenta la dificultad de la derivación y los temores que presentan muchas veces las pacientes con, por ejemplo, un cáncer de mama, si usted ve que es factible o si puede realizar en muchos de estos casos el duo-stim o el double stimulation, o es algo más difícil de lograr en este grupo de pacientes por el temor al uso de hormonas y demás. Sí. Em relação à ovarian stimulação, quando se habla de random start, existem várias possibilidades. Se a paciente está na fase folicular precoce, é muito fácil começar a indução da ovulação, como se faz num ciclo em que a paciente vem sangrando, em que ela vem menstruada. Quando numa fase folicular tardia, em que já existem folículos crescendo, e principalmente um folículo despontando como um folículo dominante, neste caso, entendo ser importante entrar com o antagonista de GNRH 2 a 3 dias antes das gonadotrofinas, ou mesmo, a depender do tamanho do folículo, entrar com o antagonista de GNRH junto com a gonadotrofina. Mas, neste caso, geralmente, sim, entramos com o antagonista de GNRH. Quando na fase ovulatória ou periovulatória, muitas vezes é preferível deflagrar a ovulação, realizar o trigger da ovulação com HCG ou com análogo agonista de GNRH. E 2 a 3 dias depois, iniciar a indução da ovulação diretamente com as gonadotrofinas. Se na fase lútea, não vejo necessidade do uso de gonadotrofinas junto com o antagonista de GNRH. Normalmente, na fase lútea, iniciamos diretamente com as gonadotrofinas, sem o uso do análogo de GNRH. Embora não exista na literatura um consenso sobre qual é o melhor estímulo de random start. Esse consenso, de fato, depende muito da experiência de cada serviço. Mas, de uma forma geral, entendo que a maioria dos centros de reprodução utilizam-se do random start de uma forma mais ou menos semelhante a essa. Perfecto. Gracias. Y con respecto al double stimulation, si lo utiliza mucho, si le cuesta más indicarlo en el grupo de pacientes con receptores positivos para estrógenos, que por ahí prefieren o tienen temor al uso de hormonas. Sim. Em relação ao duo-stim, ao estímulo duplo da ovulação, sempre é possível de realizá-lo caso tenhamos este tempo entre o diagnóstico e o tratamento oncológico. No caso do câncer de mama, que é talvez aí o mais temido do ponto de vista de segurança de receptores hormonais positivos, é também o caso onde temos mais tempo, porque normalmente a mulher com câncer de mama realiza uma cirurgia na mama e depois demora 1 mês até começar a quimioterapia, por exemplo. Então, nestas mulheres, embora exista uma questão maior com a segurança da estimulação da ovulação, são justamente as mulheres que têm tempo para realizar um duo-stim. Na literatura, já existem relatos de séries de casos de duo-stim em pacientes com câncer de mama, mas não existem trabalhos prospectivos e com
ineficiente para atestar a segurança. De qualquer maneira, nos parece que é seguro, é factível e pode ser realizado. Aqui no Brasil, na Huntington, nós realizamos dual STEAM em pacientes com câncer de mama, utilizando letrozol contínuo na dose de 5 miligramas por dia, o que faz com que a indução da ovulação seja tão efetiva como para qualquer outra mulher, mas os níveis estrogênicos permanecem bastante baixos durante todo o tempo. Perfecto, muchas gracias. Acá lo utilizamos de la misma manera y también observamos y medimos el estradiol para chequear que eso suceda y la verdad que es así. Así que bueno, muchas gracias y por ahora le dejo la palabra a Ceci para sus preguntas. Yo, doctor, una pregunta más general. Me llamó la atención que recalcó que hay un solo trabajo de los resultados reproductivos en mujeres que volvieron luego de haberse curado, digamos, del cáncer, y que esto normalmente no sucede o no es reportado. En relación a esto, dos preguntas. ¿Cómo le parece que se podría promocionar o que las pacientes o los médicos oncólogos sepan que está esta posibilidad de la preservación de la fertilidad? Y ustedes en particular, ¿cuántos casos tienen de utilización de los ovocitos criopreservados? Sim, é uma ótima pergunta, porque menos de 10% das pacientes que preservam a fertilidade voltam para usar os seus óvulos. E nos casos de pacientes oncológicos, menos de 6%. Ou seja, a maioria das mulheres que congelam óvulos, de fato, não retornam para utilizá-los, por diversos motivos. Muitas vezes, essas mulheres conseguiram engravidar de forma natural. Muitas vezes, essas mulheres não se encontraram em um relacionamento estável e não tiveram o desejo de ser mães. E ainda muitas vezes a doença em si progrediu e essas mulheres eventualmente não se curaram do câncer. Então, de fato, a taxa de retorno para o uso de óvulos é muito baixa. Na nossa experiência no grupo Huntington, menos de 5% das pacientes voltaram para usar os seus óvulos nos casos de câncer. Na experiência mundial não é tão diferente. Por isso são poucos os estudos que mostram um N elevado de mulheres que retornam e por isso é difícil de fato se ter certeza de qual é o resultado e se é mesmo semelhante à da mulher que congela por motivos sociais. O que nós precisamos fazer é aumentar o nível de informação tanto para pacientes, quanto para oncologistas, quanto para a comunidade em geral. Porque à medida que o conhecimento sobre a possibilidade de infertilidade pós-tratamento do câncer, sobre a possibilidade de métodos de preservação e sobre a possibilidade de se usar ou não material biológico não for amplamente divulgado e também o acesso a todas essas tecnologias não for amplamente aberto, eu acredito que dificilmente aumentaremos o número de mulheres e homens procurando por preservação da fertilidade e ainda retornando para usar os seus próprios materiais. Entiendo, muchas gracias. ¿Te parece, André, que continúe con la doctora Núñez? Ya entrando, bueno, doctora, gracias por abarcar en su charla todos los aspectos, desde los técnicos a los clínicos,
bueno, y los éticos al final respecto a mosaicos, particularmente en la parte técnica, igual, que es la que a mí me gusta más, pero no voy a profundizar demasiado, pero consultarles más que nada si ustedes, respecto a esa diapositiva, a esa slide, en la que tenían las limitaciones en cuanto al volumen de buffer, la cantidad de células biopsiadas, si ustedes hicieron alguna prueba o se llevan por las recomendaciones de la mayoría de los laboratorios. Nosotros, tá ouvindo, será? Nós utilizamos um laboratório que tem toda essa certificação, toda essa validação em relação a estas amostras, e também fazemos uma validação com todos os nossos embriologistas. Então, nós temos várias avaliações periódicas, né, da nossa equipe em relação ao tipo de amostra e como tudo está sendo conduzido. Entiendo. Lo mismo respecto a los valores de corte que usa el laboratorio, que mencionó de 30 y 70%. Estas fueron todas validaciones hechas por el laboratorio. Exatamente. Consulto respecto ahora más a la parte clínica. Estoy de acuerdo con todo lo que mostró, pero sabemos que hay muchas controversias respecto a los embriones mosaicos, principalmente también a la capacidad que tiene la detección de la variación del número de copias, del copy number variation, por NGS. Si es o no lo suficientemente exacto como para determinar un mosaicismo. Eso es lo que argumentan los grupos que están un poco en contra de incluir al mosaicismo como una tercera división posible, además de euploide y aneuploide. Quería saber su opinión respecto de esto. É um assunto ainda muito delicado, porque nós temos muito pouco na literatura médica. Então, estamos muito animados com essa recente publicação do VIOT, que transferiu esse número grande, mas ainda, na minha opinião, na minha visão, é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque é um número ainda pequeno, né? Não fizemos ainda uma relação direta com os cromossomos envolvidos, então existe uma preocupação ainda muito grande, mas eu estou cada vez mais convencida de que os mosaicos de baixo grau, nós, assim, há 6 meses atrás, nós não estaríamos tão confortáveis quanto hoje, porque também nós conversamos com os casais numa situação também muito difícil, em que os casais estão muito desgastados, e quando a gente tem esse embrião, e muitas vezes ele tem uma ótima qualidade morfológica, e é um embrião de low grade, eu estou cada vez mais confortável em começar a fazer esse tipo de transferência, mas ainda assim, para você ter essa classificação do mosaico, principalmente em relação ao alto grau, eu acho que nós temos que ter muito cuidado ainda, porque nós temos muito limited data, então acho que nós temos que aguardar as próximas publicações, inclusive agora no próximo congresso da Sociedade de Biópsia Embrionária, que vai ser em abril de 2022, acho que vão ter muitas novidades a respeito, mas ainda aqui na Huntington nós temos ainda um cuidado muito grande em relação a isso. E ustedes en Huntington piden en todos los casos que el laboratorio informe los mosaicos o lo hacen en los casos en los cuales no tienen embriones euploides, por ejemplo? Aqui no nosso grupo, nós deixamos isso a critério um pouco do médico responsável pela paciente, em conjunto com a paciente. Então, nós temos aqui o aconselhamento genético, e o médico vai ficar à vontade para nos mandar quando a paciente demandar, né? Então, mesmo tendo embriões euploides,
às vezes a paciente que se depara com este tipo de resultado de mosaicismo, esse nome ainda, por mais que a literatura já tenha nos dado alguns dados, mas ainda é um nome que pesa muito para a paciente que é leiga, né? Não faz parte do dia a dia, ela não vê as publicações. Então, quando qualquer casal recebe este resultado, em geral, os médicos das pacientes acabam nos encaminhando para o aconselhamento genético, inclusive para que nós possamos tranquilizar a paciente em relação a este tipo de resultado. Porque, inclusive, isso gera uma preocupação em termos de saúde até do casal. Então, nós temos questionamentos dos mais diversos, quando tem esse resultado mosaico: nossa, doutora, mas eu estou bem, eu posso desenvolver alguma coisa para produzir um embrião mosaico? Então, eu acho que, neste momento, o aconselhamento genético ele é muito importante para explicar, né, com mais calma. Hoje em dia, nas consultas de medicina reprodutiva, nós temos tantos aspectos a serem abordados, então, acho que tem sido muito interessante e o retorno das pacientes é muito positivo em relação ao aconselhamento genético, pois é um momento em que nós conseguimos conversar em detalhes a respeito de todos esses pontos. Y doctora, ¿cómo ven los médicos transferir embriones mosaico? Porque en general son reticentes, no es algo con lo que se sientan cómodos. ¿Cómo lo están llevando en Huntington? ¿Lo hacen algunos de rutina o todavía es algo difícil? Cada vez mais, principalmente neste último ano, nós temos aumentado o nosso número de transferências de embrião mosaico, inclusive temos alguns nascidos vivos no nosso grupo, e como eu lhe disse, existem alguns médicos do grupo que já vinham fazendo com uma frequência maior, mas a grande maioria dos médicos, nesses últimos 6 meses, com essas publicações mais recentes, nós temos aumentado um pouco o número dessas transferências, principalmente e praticamente, eu diria, dos embriões de baixo grau. Casos muito excepcionais que nós temos feito transferência de alto grau. Y en estos casos, cuando los pacientes deciden la transferencia, ¿firman un consentimiento informado especial? Exatamente. Então, aqui nós temos um termo de consentimento em separado, que a paciente assina, comentando de todos os riscos dessa literatura ainda muito pobre, para que nos dê assim, segurança absoluta da segurança dessa transferência. Então, isso é feito também. Okay. Gracias, doctora. André, no sé si querés hacer alguna otra pregunta o las de la audiencia. No, las preguntas que yo tenía para la doctora ya las contestó, que era si seleccionaban embriones mosaico de bajo grado para transferir, y creo que dijo que sí, que cada vez más, ¿no? Y que me gusta eso, que también tienen en cuenta la morfología del embrión, así que creo que mis dudas las aclaró. Y si los médicos se estaban animando a hacerlo, también lo dijo. Así que bueno, muchas gracias. Las preguntas del auditorio fueron respondidas también. Yo tenía alguna pregunta más para el doctor Cheín con respecto a, comentamos ya que el número de pacientes que regresan a utilizar sus ovocitos es bajo, el número de pacientes oncológicas. También entiendo, y hay mucho publicado y lo vemos, que en pacientes con cáncer de mama, que por ahí es el número de pacientes que más atendemos, no hay del todo una seguridad de los oncólogos para después autorizar el embarazo, aunque cada vez hay más trabajos que dicen que el embarazo es seguro. Y en las últimas conferencias que estuve, por suerte, escuché hablar a oncólogos y mastólogos decirlo, así que estoy contenta por haberlo escuchado. Pero también surge la duda cuando se acerca una paciente que, por ejemplo, ha criopreservado sus ovocitos y uno quiere después hacer un tratamiento, un ICSI y transferir los embriones. Ahí otra vez nos pasa que el oncólogo pone trabas al uso de hormonas, por ejemplo, para la preparación endometrial, o vuelven a pedir que utilicemos el letrozol si la tenemos que volver a estimular, a una paciente que ya está curada. No sé cómo lo ve usted o cómo lo maneja. Sí.
É uma boa pergunta porque é sempre um desafio. Na paciente que já está curada e retornou para usar os seus óvulos, sempre vem um segundo questionamento. Como preparar o endométrio dessa paciente? Bom, a primeira posição é, se ela está apta a engravidar, ela está apta a receber hormônios. Exactamente. Porque nenhum preparo endometrial trará maiores níveis hormonais do que a própria gestação. Exactamente. Así es. E a literatura hoje é muito vasta e segura em mostrar que pós-tratamento de câncer de mama, uma vez curada, a gravidez não piora o prognóstico. A gravidez é segura. Portanto, não existe um medo ou uma insegurança em preparar o endométrio desta mulher. Ainda assim, nos casos em que a mulher ainda ovula, muitas vezes tentamos fazer um ciclo natural. O que ocorre é que muitas delas não ovulam mais. Claro. E aí, nestes casos, sim, fazemos um ciclo de preparo endometrial com hormônios. Tentamos utilizar doses menores, quando possível. Quando não possível, aumenta-se gradativamente as doses para que ocorra o crescimento endometrial. Sempre é muito importante ter a autorização do oncologista para que, de fato, se possa fazer isso e para que, de fato, saiba-se que esta mulher está liberada para a gestação. Perfecto. Perfecto, gracias. Sí, opino exactamente lo mismo. Y una pregunta más. En las pacientes, igual lo saco de la charla un poco, ¿no? Del tema. En las pacientes en las que no tenemos tiempo para realizar una estimulación de ovulación, ¿cuál es la experiencia que tienen con la criopreservación de tejido ovárico o la maduración in vitro de ovocitos? Si lo están realizando, si el número que realizan no sé, es bajo, es alto. Sim. Para as pacientes que não têm tempo para a indução da ovulação, sem dúvida alguma, o congelamento de tecido ovariano tem se mostrado cada vez mais eficaz. Não é uma experiência que aconteça em todo o mundo, é necessário uma curva de aprendizado para, de fato, lidar com tecido ovariano, não é como congelar óvulos ou embriões, mas é o que fazemos nos casos em que não há tempo para a estimulação da ovulação. Na nossa história, só tivemos uma paciente que retornou para utilizar o tecido ovariano congelado. Essa paciente não tinha mais ovários e, portanto, foi feito um transplante autólogo, ortotópico, porém não para o ovário, que não existia mais, mas sim para o peritônio, para o ligamento largo, para a loja ovariana. Então, esse transplante foi realizado, a paciente voltou a produzir estrogênio por 4 meses, o FSH abaixou, mostrando que começou a existir alguma produção hormonal, mas 6 meses depois o estrogênio parou de subir, o FSH voltou a aumentar. Então, nós não tivemos êxito neste único caso que nós tivemos aqui no grupo. No Brasil, ainda não existem nascimentos pós-tecido ovariano congelado. Ao redor do mundo, existem por volta de 200 a 300 nascimentos de bebês provenientes de tecido ovariano congelado. Mais de 90% deles de tecido ovariano congelado pelo método de congelamento lento. Talvez porque o congelamento por vitrificação de tecido seja mais novo, talvez porque os países que mais fazem congelamento de tecido
são justamente os países que mais defendem o congelamento lento, mas o fato é que hoje, na prática, a maioria dos bebês nascidos são realmente provenientes do congelamento lento de tecido ovariano. Essa é a nossa prática aqui no Brasil. Em relação à maturação in vitro, nossa prática não é boa, nossos resultados não são bons. E pelo meu atual conhecimento, existem 2 ou 3 centros no mundo que realmente sabem maturar óvulos de uma forma um pouco mais eficaz. São protocolos bastante específicos e precisam ser centros que fazem isso com frequência. Caso contrário, o resultado de fato não é bom. Perfecto, gracias. De nada. Muchas gracias, gracias doctor por la aclaración. Yo, volviendo, perdón, André, a la doctora Núñez y al tema de mosaicos, ahora más en relación a las plataformas, doctora, porque entiendo que ustedes usan NGS. Quería saber si han tenido experiencia usando Array y qué opinión tiene sobre las nuevas, o bueno, algunas opiniones sobre que utilizar SNPs sería mejor, o array de SNPs sería mejor que usar NGS. Atualmente, nós usamos apenas o NGS, não usamos mais Array, e ainda também não temos dados sobre o NIBS. Gracias. Bueno, yo creo que las preguntas que tenía el público en el chat las fueron respondiendo con el intercambio que hicieron con Cecilia y con Andrea. Así que me parece que le hemos sacado bastante provecho al encuentro y no queda más que despedirnos, salvo que haya alguna otra pregunta que tengan guardada por ahí. Despedirnos, agradecerles muchísimo por su generosidad en compartir sus conocimientos, su presencia, a la doctora Ana Núñez, al doctor Mauricio Cheguín, a la doctora Cecilia Fernández, a la doctora Andrea Posia. Agradecerle a nuestro equipo técnico, ahí con Gustavo a la cabeza, y sus intérpretes que nos acompañan. Por supuesto, agradecerle a la industria, porque sin ellos sería difícil compartir con ustedes estos momentos. Y por supuesto al público que nos sigue en nuestros encuentros. Y les comento que la virtualidad se va a tomar una pequeña vacación y el último encuentro que teníamos previsto para diciembre lo vamos a reprogramar para el 2022. Así que ya van a tener noticias nuestras, no solo del próximo, sino de unos cuantos más seguramente. Bueno, de mi parte agradecerles mucho a todos y desearles lo mejor. Y nos veremos pronto seguramente y esperemos que en persona en algún momento. Ojalá. Así que los saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Susana, Andrea y Cecilia. Gracias. Vamos a ir nosotros para allá vamos a ir mejor. Sí, espérenos porque vamos a ir. Bueno, cuídense mucho. Gracias, suerte. Muchas gracias. Gracias. Suerte.